Veamos, entonces, entrando en materia de todo este aspecto de los derechos generador y las exenciones que se pueden dar para los sujetos pasivos, decimos que los contribuyentes o agentes retenedores son aquellos que realizan importaciones de combustible, GLP, cualquier tipo de combustible, ¿verdad? Ya gasol, querosén, combustible de aviación y el gas GLP, que puede ser importado vía terrestre o vía marítima, y cuando se dé la distribución o su exportación, dependiendo de la calidad con que se ha importado, entonces ellos van a ser nuestros agentes retenedores de acuerdo a la ley. Previo a hacer su distribución a estaciones de servicio, de subdistribuidores o almacenes de consumo propio, pues van a ser los que van a retener el pago del impuesto. Y pues vamos a ver la forma de liquidación. Luego, en esta misma cadena, la actividad que ejercen las estaciones de servicio, los distribuidores, en este caso ellos lo van a recuperar al momento que vayan haciendo su venta o distribución. Para el efecto, ellos al momento de hacer la compra, pues hacen el traslado de este impuesto, pagan el impuesto en ese momento y ellos se convierten en agentes retenedores para hacer la liquidación del pago del impuesto. En el proceso de exportación también es algo muy específico. Al igual que las exenciones, pues también se puede dar el caso de que un producto nacionalizado, ¿sí? Solamente un producto nacionalizado puede ser sujeto de este proceso, que es la solicitud, o pueden acreditar el pago por concepto de pago de impuestos y hacer la solicitud de esa devolución o acreditamiento. Cuando es un producto nacionalizado, se puede dar la exportación por vía terrestre o vía marítima. Para el efecto, demuestra ante SAT de que ese producto fue nacionalizado y que sí pagó los impuestos de arancelarios o de IVA de importación. Entonces tiene la calidad de decir, bueno, voy a exportar este producto que fue nacionalizado, se hacen las mediciones correspondientes, se determina la cantidad de combustible que se está exportando, la documentación de exportación que requiere aduanas y el producto pues puede salir, ¿verdad? Para el efecto, al tener ya contemplado este tipo de actividad dentro de su giro comercial, pues entonces hace su solicitud específica respecto a los requisitos que tiene que contemplar para que pueda ser acreditado ese IVA que fue pagado por ese producto nacionalizado. Consiste en que demuestra, con base a estos requisitos, que es más que todo documentos que son de aduanas, como las declaraciones de importación, las declaraciones de exportación y facturas comerciales, incluso la póliza de importación del país de destino. De esta forma, pues, se documenta y se indica que el producto fue nacionalizado, fue exportado y que se pagó el IVA respectivo de esa nacionalización. Por lo tanto, solicita el acreditamiento de ese IVA. Y se puede realizar conforme a los requisitos y la ley pues también lo especifica. Como es algo muy especial, también no se conoce mucho esta actividad, pero se puede hacer y se puede dejar a disposición en atención al contribuyente la información para que se pueda tener a la mano. Ya tenemos el registro de exenciones, los contribuyentes y el producto nacionalizado que puede ser exportado. Cabe recordar de que para todo esto de tipo de movimiento que se dé, de actividad de la distribución, despacho de combustible, incluso el artículo 16 nos habla de una declaración jurada
que detallan las ventas, incluso las realizadas a entidades exentas y los saldos del mes anterior de tales productos. Cabe mencionar que esta declaración informativa mensual es para importadores, para expendedores, dice la ley, y sabemos que expendedores son los que cuentan con estaciones de servicio. Por lo tanto, esta declaración informativa mensual nos va a dar la información del movimiento del movimiento de inventario que tiene sea el importador o la estación de servicio. Dice que son los importadores, distribuidores, expendedores deben presentar declaración informativa. De esta forma, la ley nos indica que todos los que realizan esta actividad nos hacen la presentación de esta información que es en este formulario. Todavía está en Bancasat, se está trabajando para pasarlo a Declarahuate. En este formulario, esta declaración jurada, nos van a indicar el movimiento en galones. Y aquí están diferentes productos que se manejan y que están contemplados en la ley. El gas licuado de petróleo a granel, búnker, nafta, querosina, gasoil, diésel, gasolina de aviación, gasolina regular y superior. De su movimiento de inventarios se contempla unos ajustes positivos y negativos. Se conoce que en la actividad del combustible pues, puede haber expansión o contracción del mismo por los efectos de la temperatura. Entonces se contempla aquí en este formulario unos ajustes positivos y otros negativos, que pues pueden ser razonables dependiendo el movimiento del producto, temperatura, lugar de almacenamiento, ¿sí? Y que pues serían contemplados de acuerdo a su movimiento del tipo de producto, ¿verdad? Y que también pues sean razonables, a que no sean muy disparejos este tipo de ajustes, ¿verdad? La ley no nos indica cuánto es un porcentaje de ajuste máximo o mínimo, ¿sí? No lo indica la ley. Sin embargo, pues se puede tomar la razón de que este no puede ser más allá de lo que se pueda mover el producto, como una venta o un saldo inicial o un saldo final, ¿verdad? Entonces tiene que tener una razonabilidad en esos ajustes que aquí está contemplado en este formulario, para tener un saldo final razonable de lo que puede tener el importador o la estación de servicio. En este también pues, nos va a indicar si hay algún tipo de venta de galones exentos, porque hay estaciones de servicio o entidades que le compran a los importadores directamente el combustible. En el caso de CDAG, cuando compró exento, ¿sí? La CDG nos liquida con la cuenta corriente. Y aquí nos va a liquidar la empresa BB, importador de combustibles, y nos va a decir, le vendí al NIT de la CDAG 90 galones de superior y 100 galones de diésel, por ejemplo, tipo de producto. Entonces, por un lado, el contribuyente que fue el que le compraron, en este caso el importador, el combustible, nos está diciendo a quien le vendió. Y por el lado de la cuenta corriente, que es el 6049, nos dice el contribuyente, le compré a BB. Entonces eso hace algún tipo de match y cruce de información, que es importante contemplarlo como parte de la información que se nos proporciona, ¿verdad? Y pues, sus datos aquí para los accesorios, como las multas, si hubiera multas o rectificación correspondiente. En este no hay pago de impuesto, solo es movimiento de inventario. Y la información que se genera para los importadores que venden exento, ¿verdad? O hay estaciones de servicio que también venden exento, de acuerdo al requerimiento que le haga la persona que tenga el derecho de exención. Cuando hablamos de base imponible y sus tasas de impuesto, aquí hay un poco de historia. ¿En qué consiste la historia?
en que antes de que se dieran efectivamente las tasas que quedaron fijas en 4.70, 4.60, 4.70 para gasolina de aviación y diésel y gasol de 1.30. Antes de esta modificación y que realmente quedara las tasas ya afectas, estas sufrieron una serie de cambios. Antes del 92 las tasas pues estaban en dólar, que era por litro, y luego que quedó inconstitucional, luego que se volvió a dólar, y entonces esas tasas pues fueron variando constantemente. E incluso hubo un tiempo en que no había tasa específica de combustible, sino que al no haber tasa específica de combustible, esta pues se trasladó a un DAI. Entonces, al momento de hacer las importaciones, pagaban DAI, IVA y una tasa específica de combustible en ese momento de la importación. No a la distribución, sino que a la importación. Entonces, se dio también en ese momento el hecho de que había combustible ya con impuesto pagado en los tanques y se contaba con ese cumplimiento. Y en el Inter que se dio estas modificaciones quedaron ya sujetas estas tarifas y quedaron algunos tanques con pago de impuesto y otros tanques que estaban entrando sin el pago de impuesto porque era en la distribución. Entonces ahí hubo un poco de confusión, pero con el control que nuestros delegados llevan, pues se dio esa regulación, ¿verdad? Que sí llevó un poco de historia y también un poquito de confusión porque las tasas pues sí fueron afectas a fallos de la Corte de Constitucionalidad. Para los que no conozcan, la gasolina de aviación es la gasolina que se utiliza para los aviones que tienen un eje o dos hélices, le llaman, una o dos hélices. ¿Sí han visto los aviones de una hélice o dos hélices? Ellos usan gasolina de aviación. Es una gasolina un poquito más refinada que la superior, pero que sí es potente para ese tipo de movimientos que son bimotores o unimotores de hélice, que es diferente a la gasolina que usan las aerolíneas de pasajeros, que usan una gasolina mucho más especial, mucho más clara y no tiene que llevar nada de agua, porque un fallo de gasolina de arriba yo creo que nadie lo podría suspender. Entonces el abjet que utilizan los aviones de pasajeros es mucho más fino, mucho más especial y tiene otra tarifa. La querosina .50, nafta .50 y aquí está el abjet turbo que es de .50. El abjet turbo, que es el que usan las aerolíneas, pues es una gasolina que lleva un proceso de refinación mucho más estricto que las gasolinas de combustibles de vehículos. Y esta, al momento de salir del almacenamiento de las importadoras, le hacen su medición, verifican que no tenga agua. Cuando entra a la pipa, vuelve a hacer medida, verifican que no tenga agua. Cuando entra aquí a la Aurora, que es donde se mantiene la mayor cantidad de aviones, también tiene que ser medido y verificación que no tenga agua. Y cuando ya se lo están despachando al avión, le hacen también un tipo de prueba de que no lleve agua, porque el agua en las alturas que se maneja en el cielo, pues se puede convertir en hielo y entonces puede perjudicar al motor. Entonces tiene que ir libre de agua. Hago especificación esto porque es interesante conocer esta actividad y el por qué debe ser un proceso mucho más estricto que cualquier otro tipo de gasolina, ¿verdad? Y el gas GLP, que es pues, el licuado de petróleo, de 50 centavos. Siempre y cuando sea para uso industrial. Cuando hablo de industria industrial, por ejemplo, cafeterías, hospitales que tengan bien usar ese tipo de GLP para sus lavanderías, cocina, ¿verdad? O restaurantes que usen GLP a mayor escala, que no sea en cilindros de gas.
La aplicación y prestación del impuesto dice que en caso de entregas a importadores, distribuidores o transformadores del impuesto se aplicará al adquiriente de los productos. A efectos si el impuesto lo pagado lo recuperará cuando efectúe la entrega de combustibles a expendedores, gasolineras, consumidores a granel o cualquier otro tipo de adquiriente. Y es aquí donde se da el efecto de que si se hace un tipo de compra local o alguna adquisición de este combustibles o GLP o derivados de petróleo y se paga el impuesto, esto lo va recuperando conforme a la distribución. Las estaciones de servicio le compran al importador. El importador le dice, bueno, vale 27, un ejemplo. Esos 27 ya incluyen los 4.70 o 4.60, dependiendo, o 1.30, dependiendo de lo que tipo de combustible compre. Y pues la gasolinera pues lo compra y lo adquiere y paga el impuesto. Y el agente retenedor, que es el importador, pues va a tener su tiempo para hacer el pago a la SAT. Y en la gasolinera, conforme vaya distribuyendo, va recuperando ese impuesto. Por lo tanto, le interesa tener el producto e irlo vendiendo para que pueda recuperar ese impuesto, ¿verdad? Ya contablemente, pues lo puede registrar alguna su cuenta corriente y ir verificando de esa misma recuperación de pago de impuesto que realizó por la compra inicial, ¿verdad? ¿Cómo hace pago el impuesto el agente retenedor, en este caso el sujeto pasivo? De igual forma, este formulario se encuentra en Banca SAT y se está trabajando para Declaraguate. Aquí nos da un pequeño alertivo donde dice si es alguna aduana que quiere ingresar el producto, nos dice, bueno, ¿qué póliza está ingresando por esa aduana? Y entonces dice, sí, la póliza 321-5000, por ejemplo. Entonces ya le libera el campo, ya le deja ingresar los datos de día, mes y año en que está realizando la importación y el tipo de producto. ¿Sí? Aquí nos va a decir entonces la cantidad de galones que están afectos al pago de impuesto, si hubo algún tipo de consumo o galón exento. Y aquí nos va a decir, bueno, el tipo de impuesto de que se va los galones afectos, si es que hubiera galones exentos, si no, solo galones afectos conforme a la fórmula A menos B, y nos va a decir aquí automáticamente la cantidad de impuesto que se va a pagar. Este se transmite por Bancasat y nos da dando la información ahí de que hizo el pago del impuesto y está afecta a una póliza de importación. En este formulario pues permite la deducción de un impuesto pagado con liquidación de póliza de importación que al momento que ingresó a la aduana y hizo el pago del impuesto y al final de mes hace la liquidación de su cuenta donde indica, bueno, cuánto es el producto afecto y cuánto es el producto que pagué en importación en el caso de GLP. Entonces lo puede deducir en esta casilla. Claro que aquí es solo para la liquidación de pólizas de importación, ¿verdad? Cuando se hacen las importaciones vía terrestre, porque la importación vía terrestre sí se paga el impuesto al momento de la importación. Sus accesorios y pues realmente aquí nos dice cuánto es el impuesto a pagar, si hay rectificación y pues se hace la generación y el monto a pagar. Se transmite por Bancasat, todavía está en Bancasat. Se puede hacer por la modalidad que lo hacen por Bancasat en el banco que deseen o lo pueden descargar a su escritorio descargando la página de SAT y subirlo con un attachment, ¿verdad? Que pues si da problema Bancasat lo pueden hacer de esa forma para que sea más práctico subir la información. Respecto a la liquidación de impuesto, en el decreto nos indica que son 5 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento, no es como otros impuestos que es al mes o 10 días después de vencido el mes. En este caso nos está diciendo que en el transcurso de los primeros 5 días hábiles de la semana siguiente a la aplicación del impuesto y en los formularios que para el efecto la SAT proporcione. El agente retenedor deberá de presentar una declaración jurada
conteniendo la liquidación del impuesto correspondiente a la semana calendario anterior, enterando en cajas fiscales. Por ejemplo, si la semana que deseamos pagar es del 2 al 6, yo tengo 5 días hábiles de la semana siguiente en la aplicación del impuesto. O sea, tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes más tardar, debo de enterar el impuesto. Entonces se entera semanalmente de acuerdo a la distribución que se realice. ¿Sí? Si hubiera una fecha que SAT indica que es un asueto o se dio algún tipo de feriado en ese tipo, pues la semana SAT en su calendario pues va a decir qué fecha se corre para hacer el pago del impuesto, ¿verdad? Básicamente, la ley de impuesto de combustibles pues, es más amplia en el sentido de que tiene algunos requisitos como las exenciones, las importaciones del producto nacionalizado y el proceso de su nacionalización, descarga, y este proceso pues contamos con los delegados certificados y con la experiencia en este caso para poder hacer ese tipo de mediciones. Y pues SAT ya está disponiendo de algunos formularios que quiere pasarlos a Declarabate para mayor facilidad de los contribuyentes.